Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. En el año 1987 ocurrió en la entonces Unión Soviética un episodio realmente insólito que tuvo un impacto muy grande en los medios del mundo porque tuvo una estrecha relación con la Guerra Fría. Recordarán que la Guerra Fría fue aquel enfrentamiento entre norteamericanos y soviéticos, este enfrentamiento por la hegemonía mundial, que no cristalizó en una guerra abierta, pero que de alguna manera se peleó, entre comillas, a través de hechos como el espionaje, la carrera espacial, los conflictos por procuración, es decir, a través de terceros países, es decir, de infinidad de formas que mostraban claramente esa rivalidad entre norteamericanos y soviéticos. El hecho en cuestión fue un vuelo realizado por un joven alemán llamado Matthias Rust. Este chico en aquel entonces, 1987, tenía 19 años, vivía en Alemania Occidental. Recordemos que Alemania estaba dividida en dos, una Alemania occidental capitalista y una Alemania oriental comunista, que de alguna manera expresaba esta división del mundo entre el bloque soviético, aliado a la Unión Soviética, el bloque comunista, y el bloque occidental, aliado a los Estados Unidos, la gran potencia capitalista. ¿Qué fue lo que hizo este joven Matthias Rust? Resultó ser que Matthias era un chico bastante apasionado por la política, preocupado por las diferencias entre norteamericanos y soviéticos. Pensemos que ambas potencias tenían armas nucleares, estaba la amenaza de un conflicto nuclear. Y este joven pensó que quizás podría tener un gesto, realizar una acción que de alguna manera construyera un puente imaginario entre los dos bloques, entre el Oriente y el Occidente. Entonces no tuvo mejor idea que anunciarles a sus papás, el 13 de mayo de 1987, que iba a recorrer el norte de Europa en un avión, en un pequeño avión Cessna, un monomotor, un avión de un solo motor, para sumar horas de vuelo para obtener su licencia de piloto profesional. El chico le gustaba volar, había aprendido a hacerlo y quería sumar horas. Pero él tenía, en realidad, le estaba dando vueltas por la cabeza un plan bastante especial. ¿Cuál era ese plan? Volar hasta la ciudad de Moscú en plena Unión Soviética con su avioncito como un gesto de paz y de concordia entre el bloque occidental y el bloque oriental, como decíamos antes. Fue así que este chico Matthias Rust despegó de Alemania, hizo varias escalas, se dirigió a las Islas Shetland en el norte del Reino Unido, luego a las Islas Feroe, a Reykjavik y a Bergen en Noruega, antes de llegar finalmente a Finlandia, a Helsinki, la ciudad de Helsinki, el 25 de mayo de 1987. Allí en Helsinki estuvo varios días, no estaba muy decidido. A ver, entrar en la Unión Soviética en aquel entonces era adentrarse, y sin permiso, en un país que tenía uno de los mayores sistemas de defensa antiaérea del mundo. Tenía más de 2.000 aviones de combate, 10.000 misiles tierra-aire, y los rusos no andaban con chiquitas. Ya había ocurrido el derribo de un avión surcoreano que había atravesado el espacio aéreo soviético en el año 1983. O sea, no tenían contemplaciones si era por la cuestión de defender su espacio aéreo. Finalmente, el 28 de mayo de 1987, Matthias Rust se decidió, le avisó al control de tránsito aéreo de Helsinki que él iba a ir a Estocolmo, a Suecia, despegó y al ratito, ¿qué hizo? Cambió de dirección y en vez de dirigirse hacia Estocolmo, decidió seguir la ruta opuesta en dirección a Moscú. El tipo entró en un ratito al espacio aéreo ruso, fue localizado por radares soviéticos. Esto es lo interesante del caso. Y menos de una hora después de haber sido localizado por los radares, se le apareció un avión de combate MiG a su avioncito. Recordemos que él iba en un Cessna 172, un pequeño avión, una avioneta diríamos. El avión de combate ruso, en palabras de Matthias Rust, pasó por mi lado izquierdo, dice este joven, tan cerca que pudo ver a los dos pilotos sentados en la cabina y vi, por supuesto, la estrella roja del ala de la nave. Estaba bastante asustado porque sabía que en cualquier momento me podían derribar. Pero curiosamente no lo derribaron. Esto es lo insólito. El avión de combate siguió de largo y, para sorpresa de este joven alemán, de Matthias Rust, no lo atacó. Claro, lo que había ocurrido es que había habido un accidente aéreo el día anterior y los pilotos del avión de combate ruso supusieron, y el control que los había enviado también, que en realidad la avioneta de Rust era parte de la búsqueda del avión estrellado.
El avioncito de Rust fue seguido por los radares rusos. En algunos momentos lo pudieron detectar, en otros lo perdieron. Él volaba a baja altura y sabemos que la eficiencia de los radares a baja altura no era la mejor. Y después de volar cientos de kilómetros a través del espacio aéreo soviético sin ser molestado, finalmente llegó al cielo moscovita y aterrizó al lado de la Catedral de San Basilio, cerca del Kremlin, que es el palacio de gobierno ruso. Imagínense ustedes la sorpresa de estar caminando en pleno centro de una ciudad, allí en este caso en la Plaza Roja, en la ciudad de Moscú, y que aterrice un avioncito y se baje un alemán diciendo: hola, vengo en son de paz. De hecho, algo así fue lo que dijo. Cuando la gente se le empezó a acercar, sus palabras fueron: estoy aquí en una misión de paz de Alemania. Claro, la gente pensaba que venía de la Alemania comunista, Alemania oriental, pero no, venía de la otra Alemania. Obviamente, cuando la policía se recuperó de la sorpresa, el amigo Rust fue detenido. Tuvo que explicar que esto era una locura realizada por él, que no había ningún complot ni ninguna acción por parte de los gobiernos occidentales. Muchos no le creyeron. Y para el gobierno ruso, por supuesto, esto fue una humillación. O sea, que mundialmente se descubriera que las defensas soviéticas eran endebles y que un joven de 19 años con una avioneta había aterrizado en pleno centro de la ciudad de Moscú, era realmente una vergüenza. Esto, por supuesto, hizo perder sus puestos a unos cuantos personajes que constituían parte del sistema de defensa, de la dirección del sistema de defensa ruso. Por ejemplo, el ministro de Defensa Sergei Sokolov se tuvo que retirar. El jefe de los servicios de defensa aérea, que era un as de la Segunda Guerra Mundial llamado Alexander Koldunov, también fue despedido. Y esto le vino muy bien al entonces máximo dirigente soviético, Mikhail Gorbachev, que había iniciado una serie de reformas que querían de alguna manera flexibilizar el sistema comunista. Era la famosa perestroika. Curiosamente, estos despedidos eran opositores a estas reformas que Gorbachev impulsaba. Y bueno, aprovechó la volada para decirles: muchachos, se tienen que ir porque fracasaron en esto, y esto le sirvió a Gorbachev para ir adelante con este plan. En los meses siguientes, más de 150 oficiales soviéticos perdieron sus puestos de trabajo como resultado de la jodita, del chistecito del amigo Matías Rust. ¿Qué pasó con él? Bueno, lo acusaron y lo encontraron culpable de violar normas internacionales de vuelo, de entrar ilegalmente en la frontera soviética. Lo condenaron a 4 años de prisión en una cárcel en Moscú. Él cuenta que tenía que estar encerrado 23 horas por día. Lo dejaban salir a ventilarse un poquito, 1 hora al día. Perdió mucho peso. Pero finalmente no cumplió los 4 años, sino que solo estuvo 14 meses allí detenido. Y en el año 1988, tras la firma de un tratado de no proliferación de armas nucleares entre el presidente norteamericano Reagan y el líder soviético Gorbachev, fue liberado como un gesto de buena voluntad y regresó a Alemania el 3 de agosto de 1988, convertido obviamente en una verdadera celebridad mundial. ¿Qué hace actualmente Matías Rust? Bueno, este entonces joven alemán, hoy ya un hombre maduro, es analista financiero e instructor de yoga. No vayan a pensar que su vida después de este episodio fue tan tranquila como parece en base a lo que estamos diciendo. Durante su servicio comunitario en Alemania, en un hospital, apuñaló a una enfermera que lo había rechazado, estuvo preso por ese motivo, después se casó 2 veces, se divorció en ambas ocasiones, anduvo recorriendo el mundo. De todos modos, más allá de estas circunstancias, es interesante saber lo que piensa Matías Rust. Y afirma estar orgulloso y convencido de que contribuyó a que Gorbachev llevara adelante su política de reforma, su perestroika, con mucha mayor rapidez. O sea, el tipo se siente un héroe realmente. Y en cuanto a la avioneta, aquel Cessna 172 permanece en un museo alemán como una de las reliquias importantes de la época de la Guerra Fría. Y así fue la historia de este joven. Una locura, ¿verdad? Realmente se arriesgó, tuvo éxito, y esto nos permite hoy estar hablando de él en este ¿Sabías qué? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado este podcast, esta nueva edición de ¿Sabías qué? Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.